La segunda parte del libro habla del cerebro y la meditación. ¿Qué pasa con el cerebro cuando tú meditas? Pero primero habla de lo que hace el cerebro. Nos introducen en la primera parte del libro y lo trae a la segunda parte del libro, lo que llama repaso mental. Hay quienes le llaman visualización, Joe Dispenza le llama repaso mental, que es imaginar repetidamente que realizas una acción. Y esto es la base dentro de la meditación para liberar todos esos traumas que ustedes están preguntando en el chat. El cerebro tiene 3 partes que describe Joe Dispenza. No solo tiene 3 partes, pero describe Joe Dispenza 3 partes y le va a llamar 3 cerebros. El primer cerebro es la neocorteza, le llama el primer cerebro, y es el conocimiento. Son las redes neuronales que se convierten en la primera parte del libro en todo este conocimiento que les estoy diciendo que está describiendo para que nosotros podamos obtener nuevo conocimiento y generar estas nuevas redes neuronales. Es la segunda parte del libro, que es la que voy a describir ahorita, que es el segundo cerebro, se llama cerebro medio límbico y es el que va a recordar las experiencias, es el actuar, es el que nos va a permitir actuar. Cuando ya automatizaste toda esa información en el primer cerebro, el cuerpo actúa de una forma porque ya está automatizado. Y no actúa de una manera que tú quieras porque no nos dijeron que podías controlarlo. Entonces, ahorita estamos actuando conforme hemos aprendido a lo largo de nuestros años con todas las experiencias que nuestro entorno nos ha permitido recibir. El tercer cerebro es el cerebelo, es el ser y es el que almacena los pensamientos, las actitudes y la conducta. Y este cerebro es el que vamos a manipular en la tercera parte del libro mediante el repaso mental. En el libro hay una explicación, hay un ejemplo de ser compasivo, ser más compasivo. Para ser más compasivo, describe Joe Dispenza que es porque tú estás definiendo que quieres cambiar quién eres actualmente y que quieres tener o quieres convertirte en tu yo ideal. Para convertirte en tu yo ideal, que es tu objetivo, tienes que describir qué características tiene ese yo ideal. Por esa razón, te dice, una de ellas, como ejemplo, es quieres ser más compasivo. Vas a pasar por todo este proceso del cerebro para definir quién eres y quién quieres ser, que quieres ser más compasivo y poder crear ese yo ideal. Y hace una descripción ahí que voy a describir más adelante ya que pasemos a la parte de la meditación. Solo quiere que en este momento nos quedemos con esto. En el primer cerebro, el aprendizaje, la primera parte del libro, son conocimientos, filosofía y teoría que nos permite pensar y que genera nuestra mente. Cuando nosotros aplicamos esa personalidad manifestada porque ya la automatizamos y estamos teniendo experiencias con nuevas emociones, y con nuevas experiencias vamos a actuar y esto se va a manifestar en el cuerpo. Y cuando nosotros repetimos y reproducimos cuando queramos estas actitudes, vamos a generarlo en el tercer cerebro. Va a ser un conocimiento innato. Vamos a estar siendo y este conocimiento se va a guardar en el alma. Y esto es lo que debemos de volver a hacer cuando queremos convertirnos en el yo ideal. Primero, tener información y conocimiento al respecto a este yo ideal. Empezarlo a actuar para finalmente ser. Porque la sabiduría es la acumulación de conocimientos. ¿Ok? Y va a pasar a otro concepto que es el vacío. Pero la mayoría de ustedes que está en este momento en el en vivo, esta no es su primera vez en la que están intentando cambiar. Posiblemente algunos de ustedes ya lleven varios años incluso en un proceso de autoconocimiento o de terapias o con algún médico o con biodescodificación o con PNL, llámenle como ustedes quieran. Posiblemente no es la primera vez que están intentando hacer un cambio en sus vidas, ¿ok? Pero sí es la primera vez que empiezan a darse cuenta que tienen un vacío, que dicen, ay, como que yo siento que las cosas iban bien y de pronto se paró. O simplemente yo hago y hago y hago y no cambia nada, ¿no? Esa sensación de que obtienes cosas, obtienes cambios
y sientes vacío, o no obtienes cosas, no obtienes cambios y sientes vacío, es una sensación que se da porque aún estamos aparentando ser algo que realmente no somos todavía. Y eso sucede porque o tenemos baja autoestima o tenemos muchas emociones negativas. Es uno de los problemas. El querer pertenecer es totalmente natural en el ser humano, ¿ok? El ser humano es un ser social y queremos pertenecer a grupos. Pero cuando nosotros no sabemos quiénes somos o no hemos establecido quién queremos ser, podemos querer pertenecer a un grupo que no nos corresponde ya, pero que no queremos o no estamos preparados aún para librarnos. Y como luego vemos que ese grupo separa a la gente y los deja fuera, pues no queremos ser el que quede fuera. Y entonces nos seguimos cubriendo y sentimos ese vacío y tratamos de cubrir ese vacío con cosas, con los tres grandes, con personas, con tiempo, con situaciones, con objetos. Pero el vacío no se puede tapar. El vacío solo se libera, ¿ok? Pero el vacío se da porque te dice Joe Dispenza, que aunque no lo vieron ahorita en la recapitulación, ahorita se los describo, cuando tú llegas a los 35 años más o menos, tu personalidad está totalmente cerrada. Porque, déjenme regresarme aquí, ya estableciste, ya pasaron muchísimos años de estados de ánimos que se generaron temperamentos y que se convirtieron en tu rasgo de personalidad. Cuando tú llegas a la edad de 35 años, y ojo, esto no está cerrado, no significa que hoy es un día antes de tu cumpleaños y mañana cumples 35 años y ese día se te cerró. No es así, pero digamos que a lo largo de los 35 años, al estar desarrollando la misma personalidad, queda cerrada. Y empiezas a entrar en una crisis que a algunos les empieza a los 35, 36, 37, 38, se extiende a los 40, 42, 44, pero que nos hemos familiarizado con llamarle la crisis de los 40, porque hacia los 40 años ya viviste todo lo que podías vivir. Aquí es donde viene lo importante del por qué queremos liberar estos traumas, por qué tenemos cortisol alto, todo esto que están preguntando, ¿ok? Todas las emociones existentes, habidas y por haber, y todas las situaciones que tú ibas a vivir, ya las viviste. Ya fuiste a la escuela, ya aprendiste a hablar, ya aprendiste a caminar, ya fuiste con tus amigos, ya tú tuviste tu primer amor, ya estudiaste primaria, secundaria, preparatoria, universidad, ya empezaste a trabajar, ya te casaste, ya tuviste hijos, igual y ya te divorciaste, igual y tus hijos ya se fueron. Ya todas las emociones las pasaste, pero resulta que llevas la mitad de tu vida. Y entonces, claro que te preguntas, ¿y la otra mitad va a ser igual que esto? ¿Así caótico? ¿Sin sentido? ¿Sin lograr lo que quiero? Y por eso es que entra ese vacío. Porque has permitido que a lo largo de tu vida se hayan dado emociones negativas que te han mantenido en supervivencia a lo largo del día. Porque no te has puesto a pensar qué realmente querías y cuál era tu yo ideal. Nos hemos dado a la tarea de vivir, pero no sabíamos que podíamos decidir qué vivir. Y solamente nos enseñaron que te caía la vida encima y que la tenías que gestionar, pero no que la podías decidir. Nadie nos enseñó eso. Resulta que a partir de los 30 años, e insisto, no es justo a los 30, pero vamos a ponerle un número, todas estas emociones que has empezado a manifestar y que estás recordando y que vives en el pasado y trasladas a tu futuro sin vivir en el presente, huyes de ellas. Pero a los 40 y te están esperando la culpa, la frustración y el miedo, ahí están. Por más que tú quieras correr, no logras correr de lo que realmente necesitas ver, que eres tú, que quieres hacer y que quieres ser. Y solamente te la has pasado trabajando con procesos de tu vida, hijos, trabajo, pareja, tu propio aspecto, tus amigos o cualquier otra cosa. Pero el vacío ha sido externo.
el vacío solamente se puede arreglar en el interior. Cuando tú te empiezas a hacer preguntas como ¿quién soy? Si te amas, si esto es todo en la vida, ¿quién quieres ser? Tu alma despierta. Y tu alma solamente quiere vivir experiencias, tu alma solamente quiere ser. Tu alma no tiene un propósito mayor más que estar aquí viviendo experiencias. Es lo único que quiere, quitarse esas máscaras y liberarse para que se encienda tu alma. Pero si no lo haces y te vuelves a dormir porque quieres pertenecer al grupo, porque te están abandonando, porque tú estás cambiando, tu alma se va a dormir y va a decir, bueno, pues nos vemos el día de tu muerte. ¿Ok? Entonces, cuando tú tienes este vacío, cuando tú empiezas a entrar en esta sensación que estamos viendo, ahí es donde entra la meditación. Todo el libro de Joe Dispenza está pensado a una forma en la que él te va a ayudar mediante la meditación. ¿Existen otras formas? Existen. Pero la que habla Joe Dispenza en este libro es de la meditación. Y te dice que lo primero, mediante el conocimiento, porque acuérdense que estamos todavía en la segunda parte, que sigue siendo conocimiento. El conocimiento de la meditación no es esto. No es meditar como yogi, no es estar con una túnica ahí cerca del Everest. No es ni siquiera estar así, sentado en el piso, sino simplemente maneja dos definiciones de meditación. La meditación significa conocer algo. Observarlo para conocer por medio del tiempo. O sea, esto tienes que hacerlo durante tiempo para que puedas conocer. Y por eso es que su primer definición de meditación, porque para la meditación dentro de la descripción que se hace, si usted la busca en el diccionario o en Wikipedia, va a ser autoobservación y por lo tanto para Joe Dispenza su primer definición de meditación es autoconocimiento y desaprender. Al meditar se limitan los estímulos exteriores porque como lo vimos en el cerebro, el lóbulo frontal va a bajar esos estímulos y va a permitir el proceso de la meditación. ¿Ok? Ahora, la segunda definición de meditación para Joe Dispenza es autocultivarse y lo dice así tal cual. Imagínate un jardín. Tu vida hasta este momento, esos 40 años caóticos que hemos descrito, que les enseñé en estas imágenes, tu vida hasta este momento ha sido como un jardín en donde han crecido un montón de cosas que tú no has decidido. Tú no las plantaste, salieron. Tú no plantaste esas malezas, pero salieron. Esas pueden ser tus pensamientos limitantes, pueden haber sido todas tus emociones negativas, todos tus recuerdos, todos los traumas, que como dijimos, no importa si el trauma valía la pena de que fuera tan amplio o no, simplemente tú lo generaste como trauma. Todo este jardín que actualmente eres, que no te gusta, te dice Joe Dispenza, pues resulta que sí puedes plantarlo, sí puedes cultivar tu jardín. Sí puedes decidir qué va en tu jardín. Sí puedes intencionalmente diseñarlo. Le puedes meter paciencia, le puedes meter empatía, le puedes meter orden, puedes sacar la maleza, puedes hacer lo que tú quieras mediante el autocultivarse. ¿Cómo te cultivas? Lees. Generas más conocimiento, ves videos, platicas con gente, generas experiencias que van de acuerdo con ese yo ideal que tú quieres vivir. ¿Ok? Y obviamente no solo es poner las semillitas y esperar que surjan al azar. Las tienes que guiar. Tienes que definir todos estos recuerdos que nos han dicho que es muy bueno que ocupes para que no cometas errores en el futuro. Tienes que trascender estos recuerdos, liberarlos de tu cerebro. Por medio de la meditación los desaprendes y lo pasas a tu conciencia para desconectarlos y se vuelven solo sabiduría, solo se vuelve parte de tu alma, pero ya no son parte de tus recuerdos que te van a predisponer a un futuro, porque tú estás decidiendo quién vas a ser de manera intencional. ¿Ok? Todo esto está muy bonito, te dice Joe Dispenza, pero ¿esto cómo se hace, verdad? Todo el mundo se está preguntando seguramente esto en el chat. Bueno, ¿se acuerdan que les dije que tuvieran aquí a la mano esta imagen que ya vimos? Esta huella electromagnética
que de todo lo que tú quieres tiene una huella y todo esto se tiene que alinear a cómo estás, porque si tú estás cuadrado y tu huella de trabajo tiene onditas, pues no la vas a traer porque la tuya está cuadrada y esta tiene onditas, ¿ok? ¿Se acuerdan que les dije eso? Y también les dije que vieran en donde había más energía y menos materia, que tendíamos al amor que tenían estas energías, estas onditas. ¿Se acuerdan de estas dos? Bueno, las vamos a utilizar, esto que ya les había comentado hace unos minutos, la vamos a utilizar en esto. La segunda parte del conocimiento nos habla Joe Dispenza de los patrones de ondas cerebrales en los adultos. Nos habla aquí, nos muestra algunas de los niños, ¿ok? Y nos dice: cuando los bebés nacen, son bebés, hasta más o menos los 2 años, duermen mucho. Están en el subconsciente, generalmente, porque están durmiendo mucho, ¿ok? Estas son las mismas ondas de las que el cerebro está representando, porque están medidas. Estas ondas están medidas, se pueden ver. Conectas un neurofeedback a tu cerebro y una computadora te va a decir dónde están esas ondas, cómo se ven, ¿ok? Para un bebé se llaman estado delta. Cuando está del 0 a 2 años, está durmiendo mucho, pero para un adulto es el sueño profundo. ¿Okay? El sueño profundo, donde existe poca actividad consciente, porque estamos dormidos, porque es el momento en el que el cuerpo se está renovando. ¿Ok? Las siguientes son las ondas zeta o teta. Estas ondas para los niños se van representando, empiezan a surgir cuando los niños están entre los 2 y los 5 años, en donde hay mayores impactos. La mayoría del impacto que nosotros hemos recibido y muchos de los traumas que hemos recibido se dieron en estos años. No solo aquí, pero muchos. La predisposición a ellos se dieron en estos años. Pero aquí los niños, de manera natural, deberían de vivir en el mundo interior. Este mundo interior es en donde ellos se creen refrigerador o Superman y se la creen y lo viven con esa intensidad. Estas ondas para los adultos es el estado crepuscular o lucidez, el momento en el que estás a punto de dormirte o en el momento en que estás a punto de despertar, que estás empezando a tener conciencia pero que aún no estás despierto. Es en ese momento en donde se dan, junto antes del despertar, ¿ok? Las ondas alfa son ondas que en los niños empiezan a aparecer, obviamente siguen teniendo todas estas, empiezan a aparecer entre los 5 y 8 años, en donde los niños empiezan a desaparecer el mundo interior, o sea, ya no se están enfocando tanto en el mundo interior, ya no se creen tanto Superman, porque se está formando la mente analítica y el mundo exterior. Están siendo conscientes de ese mundo exterior. Estas ondas alfa en los seres adultos es cuando cerramos los ojos y miramos al interior, o cuando vamos a empezar el proceso de meditación. En el momento en que tú cierras tus ojos, el 80% de tu entorno desaparece, porque nuestros sentidos, que son lo que nos están definiendo el entorno físico, la mayoría se define por los ojos. Si es que tienes ojos saludables, si es que no estás ciego, la mayoría se define por los ojos y es aproximadamente el 80% de nuestra percepción. Por lo tanto, solo necesitas cerrar los ojos para que desaparezca el 80% del entorno. Y cuando te empiezas a concentrar, cuando empiezas a tomar decisiones, cuando empiezas a adquirir ese conocimiento, ¿no les ha pasado que ustedes están leyendo algo y cierran los ojos como para interiorizar ese conocimiento? Bueno, eso es el estado alfa, en donde está el estado natural de meditación. ¿Se puede ir más profundo en la meditación? Sí, pero el estado inicial de la meditación está en el estado alfa, en los adultos. Y desafortunadamente, a los niños entre los 8 y los 12 años, ojalá fueran más grandes, pero no, empiezan a aparecer las ondas beta. Las ondas beta se ven así, ¿ok? Las ondas beta son el cierre de la mente consciente y subconsciente.
El mundo interior se les está cerrando. Ya no acceden a él en los momentos lúcidos. Ya los niños se comportan porque ya no los dejan jugar a Superman en las escuelas, ¿verdad? Y continúan hasta la adultez, y es donde formamos el pensamiento analítico. Por cierto, es donde estamos en las escuelas, en la primaria y en la secundaria. En los adultos se llama el estado de vigilia. Ya estás despierto y son todos los estímulos del mundo exterior. Estos estados de beta medio, bajo, medio o alto son los estados de alerta. Y aquí lo que nos dice Joe Dispenza es: los adultos actualmente, cuando no son conscientes de lo que sucede, resulta que en el momento en que despiertan hasta el momento en que se duermen, están constantemente en estado beta. O sea, estamos constantemente a lo largo de que abrimos los ojos hasta que los cerramos en estado de alerta. ¿Ya les está haciendo sentido con lo que vimos arriba? Con lo que les decía de las emociones, con que te despiertas y sales al coche y entonces te histeriza cualquier cosa, que no tienes café, que hay tráfico, que llovió, que se inundó, que tembló, que tu hijo no lo recogieron, que se enojaron en la escuela, que te piden que vayas por él, que no tienes tiempo para hacer algo, que te cancelan una cita. Todo eso que se está manifestando aquí, todas estas cosas que se segregan, todos esos químicos que mantienes, todo ese estado de cansancio mental, emocional y cansancio físico que se te da, está derivado de que estamos en constantes ondas beta. Porque se ha vuelto las ondas beta en el estado de vigilia, o sea, cuando estás despierto. ¿Ok? Les voy a permitir que en este momento esto que acabo de decir se quede en el cerebro. En lo que voy leyendo ahorita rápidamente sus comentarios, reciban esto que les acabo de decir, porque esto es lo que vivimos todos los días. No importa si meditas o no meditas, no importa si estás consciente del trauma o no, no importa si estás consciente que recuerdas y revives tus recuerdos, no importa si crees que hay una conciencia superior o que es un Dios o que no existe nada, todo eso elimínalo. Cuando estás despierto estás en constante estado de alerta, en constante estrés. Y es la pregunta que hacía Joana: ¿cómo se controla el cortisol y por qué se dispara el estrés? Pues porque estás despierto, porque estás viviendo, porque estamos condicionados a esto. ¿Ok? Ahorita vamos a ver cómo se controla, cómo se baja y cómo se puede lograr. ¿Sale? Que pudieron ahora sí pues atraer o comprender un poco más lo que acabo de describirles a ustedes en esto último que les dije, es dónde se ven o cómo se ven estas ondas. La zeta o teta, justo antes de las 6 de la mañana, las delta, cuando estás dormido, las gamma, que no mencionamos, estas gamma no las tienen los niños y solamente las podemos tener en estos estados de conciencia elevados, de felicidad, de compasión, experiencia trascendental o de meditación profunda. ¿Ok? Son estados de éxtasis y de compasión que tampoco deben de mantenerse de manera constante. Pero esas no podemos mantenerlas de manera constante, ¿eh? Pero la más importante en la que podemos refugiarnos a lo largo del día es en las ondas alfa. Las ondas alfa se van a dar cuando damos aprendizajes o cuando somos creativos, cuando generamos imágenes mentales, cuando estamos en procesos de meditación. La meditación no solamente es sentarte como yogi y ponerte a cantar Om todo el día. La meditación es cuando tú estás leyendo un libro, por ejemplo, cierras los ojos y tratas de imaginarte cómo se integra ese conocimiento. Cuando cierras los ojos y estás buscando tener emociones expansivas, cuando estás en el momento presente, estás dibujando, estás cocinando, estás en el momento presente. Es cuando se dan también las ondas alfa. Por lo tanto, como decían aquí en el chat, mientras más tiempo estés en el momento presente, más ondas alfas tiendes y no estás en las ondas beta de estados de alerta. Entonces, en la medida en la que tú busques en tu día a día estar en estos momentos o que tu trabajo sea algo que tenga que ver con esos momentos expansivos que tú has definido que tienes,
vas a vivir menos tiempo de tu estado de vigilia en estado de alerta. Pero como no seas consciente de esto, la mayoría de tu tiempo vas a estarlo viviendo en estado de alerta hasta que te duermes. Y el problema es que, aunque no aparece aquí, si tú no empiezas a hacer un cambio de quién eres, cuando tú estás aquí dormido, y aquí está tu almohada, aquí estás babeando casi, y estás tranquilo, soñando, y suena la alarma, y empiezas poco a poco a despertar. Si tú no hiciste ese cambio, poco a poco empiezas a recordar quién eres. Sobre todo si no tienes una rutina que te permita salir de eso quién eres. Si tú permites que lo que te despierte es un despertador con una alarma muy fuerte y te va a despertar 10 minutos antes para bañarte y salir corriendo a tu trabajo porque quieres dormir lo más que puedes porque evidentemente estás cansado de la vida, vas a recordar quién eres muy rápidamente y vas a entrar en tu estado de alerta inmediatamente después de dormir. Pero si tú te levantas antes y haces una rutina, la rutina puede incluir muchas cosas. Puede ser desde la meditación, que es lo que se recomienda, pero evidentemente no es lo único, ¿ok? O simplemente contemplar unos minutos, por ejemplo, a tu mascota, el amanecer, tomarte un té. Te recomiendan que no tomes café, pero bueno, eso es totalmente personal, ¿ok? Pero si tú estás contemplando mientras te tomas un café, haces ejercicio o estiras, desayunas y te vistes con calma y luego sales y todo esto lo haces sin ver tu celular antes, sin nada que te vaya a alterar antes, vas a mantener aquí un estado alfa más prolongado. Pero si te despiertas y saltas a tu rutina, vas a iniciar el día con las ondas beta, que son las del estado de alerta. ¿Ok? Ahora, vamos a entrar a la meditación. Como les dije, la primera parte del libro es conocimiento para que te prepare a entender qué vas a hacer. La segunda parte del libro es la reflexión dentro de la meditación y de tu yo ideal para que puedas entrar a la práctica de la meditación. ¿Quién quieres ser? Tu yo ideal. Esto es algo que tienes que ir trabajando. Primero tienes que definir quién quieres ser, ¿ok? ¿Cuál es tu yo ideal? Para que lo puedas contemplar. Ahora, la información anda por acá. Denme un segundo, porque esta ya no la pude sacar, pero ahorita la vamos a armar. ¿Ok? Empezamos con la primera semana. La meditación de Joe Dispenza lo que hace es hablar de 4 semanas. Y denme un segundo porque creo que si no, aquí los voy a hacer bolas. Déjenme bajar esto de aquí. Aquí está, la primera semana. Si tú quieres hacer la meditación de una sola y nunca has hecho este trabajo, la meditación de Joe Dispenza no te va a funcionar. Desde ahorita se les dice y lo avisa Joe Dispenza, no va a funcionar. Tienes que hacer un trabajo previo a la meditación para que al momento de meditar puedas lograr hacer esa desconexión de lo que tú has estado siendo para poder convertirte en aquello que quieres ser. Pero si tú nunca has hecho meditación o no has mantenido meditaciones, te dice que lo primero que tienes que hacer, y solamente la primera semana, es iniciar por un proceso de inducción. Y así lo pueden encontrar, Inducción de Joe Dispenza
en YouTube, en Spotify, en Apple Music o directamente en su sitio web. También en el libro, no necesitan de nada externo. En el libro viene toda la información de la inducción, de cómo hacer la inducción. La puedes grabar con tu propia voz y puedes hacer la inducción. Existen 2 tipos de inducciones, ¿ok? La primera inducción, que te recomienda que dure aproximadamente 20 minutos y que sí lo hagas con los ojos cerrados para iniciar en las ondas alfa, que incluyen el que cierres los ojos y empieces este proceso, es o te concentras en las partes de tu cuerpo o sube el agua. Cuando tú te concentras en las partes de tu cuerpo es cerrar los ojos e imaginarte desde los pies o desde la cabeza, como tú quieras iniciar, que seas consciente de dónde están tus pies, cómo están tocando el piso, los dedos, cómo vas subiendo poco a poco a las piernas, que seas consciente de tus piernas, que seas consciente de tus rodillas, de tus muslos, cómo están tus muslos sentados. Y obviamente esta meditación te recomienda que lo hagas sentado en una silla. Ya sé que en el chat van a preguntar, ¿lo puedo hacer acostado? No. ¿Lo puedes hacer en el piso? Sí, pero tampoco te lo recomienda porque vas a cruzar los pies y se te pueden dormir. La postura ideal que Joe Dispenza recomienda en este libro, y que es la más recomendable independientemente de cualquier otra cosa, es sentado, porque sentado vas a eliminar y limitar las mayores molestias corporales. Sentado con un respaldo para que no te duela la columna. Sentado de esta manera para que no te quedes dormido, aunque parezca que te estás quedando dormido y cabecees. Esta es la postura recomendada, ¿ok? Y por eso es que te dice, y lo incluye en la meditación, siente tus muslos como están en la silla, cómo se sienten tus huesos, cómo se sienten frotando tus muslos, cómo están tus manos encima de tus muslos y cómo vas subiendo y cómo eres consciente de cada parte de tu cuerpo. E incluso en esta meditación te están haciendo consciente del espacio que cada parte de tu cuerpo ocupa dentro del espacio exterior, hasta que llegas a la habitación y en la habitación tú ocupas ese espacio exterior, ¿ok? La segunda inducción, que te recomienda que la hagas para la segunda semana y que las vayas intercalando, pero esto también es totalmente a discreción. Esto es una recomendación que no es necesaria de hacer, pero puedes empezar la primera semana con las de las partes de tu cuerpo y la segunda semana con la de sube el agua. La de sube el agua es que te vayas imaginando precisamente cómo el agua va cubriendo cada parte de tu cuerpo hasta que te quedas flotando. Y la habitación en la que estás tú en esta habitación, se llena de agua y tú estás flotando dentro de esa habitación, ¿ok? Esto, que aproximadamente puede durar unos 20 minutos, es un primer proceso de meditación que recomienda Joe Dispenza, que te mete en las ondas alfa y que te recomienda hacer solo la primera semana. Solo preocúpate de esto la primera semana como parte de la meditación. En el horario que la quieres hacer, recomienda hacerlo en la mañana, pero lo puedes hacer en la mañana o en la noche. Lo puedes hacer 2 veces al día, sí lo puedes hacer, pero como estos procesos llevan mucho tiempo, te dice, mejor solamente hazlo una vez al día si es que se te complica, ¿ok? Y lo puedes hacer en la mañana. Dentro de la segunda semana, cuando pasamos a la segunda semana, además de que sigues haciendo la inducción todas las mañanas, ya sea la de las partes del cuerpo o las de que sube el agua, te dice, empezamos con el proceso de autoconocimiento y de autoaceptación. Te dice y te recomienda que tengas un cuaderno y que identifiques el problema. ¿Qué clase de persona has estado siendo? Y que lo escribas. ¿Qué ocultas de los demás? En el libro vienen varias preguntas que te puedes hacer, como por ejemplo, ¿cómo te describen otros? Esto no significa que sea la realidad, pero es algo que te ayuda a entender quién has estado siendo, quién aparentas ser, con qué sensación luchas diariamente, qué quieres cambiar de ti, ¿ok? Todo esto lo vas escribiendo en tu cuaderno. Una vez que lo escribiste, ahora te dice, identifica una emoción que constantemente tengas
con la que estás luchando todos los días. ¿Eres enojón? ¿Eres desesperado? ¿Eres ansioso? ¿Cuál emoción? Te da ejemplos, no son las únicas que da, no los escribí todos y no son las únicas emociones que existen, es para que establezcas qué tipo de emociones y tú describas la que tú tienes. Inseguridad, odio, miedo, tristeza, ansiedad, frustración, carencia, vergüenza, victimismo, juicio, envidia, culpabilidad, etc. Hay muchas más. Describe la que tú sientes. Podemos poner de ejemplo inseguridad, ¿ok? Pero tú escribes la que tú tienes y tienes que describir dónde sientes la emoción en tu cuerpo y qué sientes. ¿La sientes en el estómago? ¿Qué sientes? ¿Sientes un nudo? ¿Sientes que te vibra? ¿Sientes dolor? ¿Qué sientes? Eso lo escribes. Escribes dónde sientes tu emoción y qué es lo que sientes cuando sientes la emoción. También escribes qué pensamientos tienes cuando sientes la emoción. Si no puedes recordarlo, entonces trata de ser consciente. Cuando en tus días sientas esa emoción, porque estás escribiendo la que más sientes. Entonces, cuando estés sintiendo esa emoción, busca ser consciente de tus pensamientos y escribe qué pensamientos pasan por tu mente cuando estás sintiendo esa emoción que estás escribiendo. Y elige estados mentales que se te presentan cuando estás sintiendo esa emoción y cuando tienes estos pensamientos. ¿Qué estado mental se te genera? También de ejemplos en el libro, estos no son los únicos, existen más, pero existen estados mentales competitivos, distraído, controlador, acusador, quejumbroso, catastrofista, necesitado, deshonesto, egocéntrico, desesperado, susceptible, insensible, etc. Existen muchos más. ¿Cuál tienes? Y lo escribes. Esto es en la segunda semana. Recuerda, primera semana haces la inducción, segunda semana sigues haciendo la inducción, pero inicias ya el trabajo de escoger una emoción que te está molestando, que escojas esa emoción, la escribas, te preguntes dónde la sientes, te preguntes qué sientes, te preguntes qué pensamientos tienes cuando sientes esa emoción y que describas 1 o 2 estados mentales que tienes. Esto es el trabajo de la segunda semana, ¿ok? Segunda semana vamos a seguir pasando con el paso 3. El paso 3 es reconoce y declara. Y ese reconocer y declarar lo vas a hacer tanto tú solito, en tu espacio, como dentro de la meditación. El paso 3 es escribe en tu cuaderno quién has estado siendo. Ya que escribiste estos estados mentales y todo esto que vimos aquí, también escribes qué has estado siendo. Y en voz alta, en aquello que tú creas, acuérdate, le puedes llamar Dios. No es importante cómo le llames, le llamas como tú creas. El libro no te está pidiendo que cambies de creencias. El libro solamente te está pidiendo que aquello que tú creas, que ese ser universal, esa inteligencia universal, no te condena, no te abandona, no te reclama, no te castiga. Si Dios te castiga, esto que estamos leyendo no es para ti, ¿eh? Primero tienes que liberarte de que te castiguen. Y si tú estás de acuerdo con que tu Dios te castigue, lo que estás viendo ahorita con lo que estoy leyendo, no te conviene leerlo, porque no te va a hacer sentido y solamente va a ser una pérdida de tiempo para ti. Pero si en ese ser, en ese Dios que tú crees, no te abandona, no te castiga, no te juzga, no te reclama, no te condena, no te rechaza, a Él, en tu espacio, cuando estás haciendo estas descripciones, cuando estás siendo consciente de quién has estado siendo, se lo liberas y le dices: yo he sido una persona insegura, yo he sido una persona que siente esta inseguridad en el estómago y que se me hace un nudo en el estómago cada que siento esta inseguridad y ya no quiero ser esta persona, te lo doy. Así es como se va
en tu estado personal, en tu espacio, mientras estás escribiendo, lo admites y lo declaras y lo liberas. Porque todas las emociones negativas que tú tienes te están ligando a cosas, a personas o espacios. Si tú odias a tu ex, si tú odias a tu jefe, estás ligado emocionalmente a ese ex o a tu jefe. Entonces, por eso es importante liberar estas emociones. La liberas solito tú ahí. Y luego, cuando hagas la meditación, pasas la inducción y continúas con la meditación en la segunda parte, en donde te va a decir la meditación qué es lo que quieres declarar. Y entonces en voz baja liberas la emoción. Lo que acabas de hacer aquí, dentro de la meditación, ya que pasaste la inducción, dices: libero esa inseguridad que tengo, que he sentido en el estómago, que me ha llevado a pensar esto, que me ha llevado a tener esos estados mentales. Lo libero. Eso es el segundo paso, además de la meditación. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, el paso número 4 es entregar. ¿Ok? El paso número 4 es entregarte. Y el paso número 4 se va a hacer también en la segunda semana. Aquí, como parte del trabajo previo, es entender que la mayoría de la gente cree que solamente se puede cambiar cuando tocaste fondo. Y te dice Joe Dispenza que no es la única forma de cambiar. Por eso es que si empiezas antes de que llegues a establecer tu personalidad a los 35 años, es maravilloso. Si ustedes consideran que sus hijos de 12, 13, 15, 16 años lo pueden leer, sería maravilloso. Quien lo considera son ustedes. Ustedes lo leen con sus hijos. Porque cuando tú puedes liberar esto antes, puedes precisamente mantener la personalidad que tú quieres mucho antes de que la tengas que cambiar. ¿Ok? Creas tu personalidad antes de que se te haya creado una que quieras cambiar. ¿Ok? Pero te dice Joe Dispenza, estamos condicionados a que solamente tocando fondo puedes pedir ayuda para cambiar. Él te dice no, puedes cambiar sin romperte. Puedes cambiar en las buenas. No tienes que llegar a tocar fondo. Simplemente empiezas a sentir emociones que sientes constantemente y pides liberar esas emociones antes de que se te habitúen en el cuerpo, ¿ok? Entonces, tienes que concentrarte en ese ser que quieras ser, en ese yo ideal, ¿ok? Y tienes que pensar cuáles han sido tus limitaciones, esas emociones que sientes, ese pensamiento que sientes, que has tenido cuando tienes esa emoción, esos estados mentales que se te generan, ¿cómo te han limitado? ¿En qué te han limitado? Y cuando tú escribes aquí tus limitaciones, ya las escribiste, y en la meditación, después de que liberas, admites la emoción y dices te la libero, también entregas tu limitación. También le dices, esta emoción que me ha limitado en esto, te entrego mis limitaciones. Y das gracias, porque estás entregando y están recibiendo esa limitación. Y la meditación te va a ir guiando a dónde vas a entregar esa limitación. La meditación te va a decir, en este momento, en esta esfera o en esta caja, entrega la limitación y observa cómo este ser superior se lleva la limitación y da gracias. Así continúa la meditación, ¿ok? Ahora, el paso número 5, denme un segundo porque lo estoy poniendo aquí abajito a propósito, porque vamos por las semanas. Ahorita vamos a entrar a la semana número 3. Esta semana debe estar por acá.
La semana número 3, esto significa que toda la semana número 2 has estado haciendo la inducción y has estado reflexionando acerca de tus emociones y has estado continuando la meditación con la emoción que liberas y las limitaciones que liberas, ¿ok? Para la tercera semana continúas liberando la misma emoción, no cambias de emoción, nunca cambias de emoción hasta que ya hayas completado toda la meditación y sientas que liberaste de veras la emoción y ya no la sientes en tu día a día, es cuando vas a cambiar. Entonces ahorita seguimos con la misma emoción que tú escribiste, con el mismo proceso de imaginarte que estás liberando la emoción, que la estás declarando, que estás diciendo quién has sido y que estás liberando la emoción y que estás liberando las limitaciones que te ha generado tu emoción. Continúan hasta la tercera semana, inducción, emociones, liberación, etc. Y aquí pasas, espérame, aquí me falta algo. No, lo siento, estamos bien. Observas y recuerdas. Escribes previo a hacer la meditación de acuerdo a los estados mentales que has estado teniendo. Acuérdense, el segundo paso. Escribes pensamientos automáticos limitantes que has tenido. ¿Ok? Por ejemplo, nunca encontraré trabajo. Esto va a seguir reafirmando este concepto que acabamos de ver de limitación. ¿Se acuerdan que estamos liberando también la limitación en la semana 2? Bueno, para continuar el tema de las limitaciones, en la semana 3 haces más conciencia, ahora sí, de esas limitaciones. Con tus pensamientos automáticos. Esos pensamientos automáticos, por ejemplo, esa emoción, la emoción, no los pensamientos limitantes que hayas tenido, porque podemos tener muchos, sino la emoción que elegiste. ¿Qué pensamientos limitantes automáticos te ha dado? Nunca voy a encontrar trabajo, nadie me escucha, todos me utilizan, me rindo, mi vida es así por su culpa, no puedo cambiar, lo llevo en la sangre. O sea, estar en modo víctima. De la emoción que elegiste, no todos los pensamientos limitantes que tienes. Entonces aquí vas a tener 2 o 3 o los que quieras, pero que estén relacionados con la emoción que elegiste. Y los escribes. ¿Y qué conductas limitantes te han llevado a tener esas emociones? Por ejemplo, estar malhumorado, llamar a alguien para quejarte, jugar en tu celular, que eso es abstraerse, ¿no?, de la realidad, comer demasiado, beber demasiado o hacer el ridículo, chismear, coquetear. ¿Qué haces? Cuando sientes esas limitaciones, ¿qué es lo que haces? Esto conlleva un autoconocimiento muy fuerte, que no necesariamente se va a dar en la primera o en la segunda semana, ¿eh? Por eso es que te dice Joe Dispenza que lo mínimo que puedes hacer el primer proceso de la meditación son 4 semanas. Pero que te tardes lo que necesites tardarte en cada paso. Si esta semana 3 no logras tener toda esta información en solo una semana, aunque te lleve 2 semanas, no importa, pero piénsalas. Pero yo mejor esperarme y darlo contigo. ¿Ok? Porque este es el trabajo que realmente te va a liberar. El que pienses esas emociones, ¿a qué te ha llevado a pensar que te limita? ¿A qué te ha llevado a conducirte? Porque esto es lo que haces todos los días. En tu trabajo, en tu casa, en tu escuela, con tu familia, con tu pareja. Esto es lo que has hecho. Te ayuda a preguntarte qué pensamientos automáticos tengo al sentir la emoción o cómo me observan los demás. También ayuda a definir esto. Cómo sueles actuar cuando te sientes de este modo, ¿no?, de la emoción que elegiste. Recuerda los aspectos de tu antiguo yo que no quieres seguir siendo. Estamos buscando liberar esos procesos. Y
El paso 6 es redirigir. Cuando nosotros estamos en la meditación va a continuar con el paso 5 y te va a decir, observa esos pensamientos limitantes que has tenido, tráelos a tu consciente. Por eso es que todo esto lo tienes que tener muy a la mano. Y tienes que tenerlo consciente muy a la mano, porque no puedes abrir los ojos para verlo, ¿ok? Y te va a volver a decir la meditación, imagínate esa conducta en la que has estado malhumorado. Imagínate esa conducta que te ha generado este pensamiento, en la que has sentido que estás creando chismes para abstraerte de todo lo que sientes, con esa inseguridad que sientes. Vas a empezar a describir esa emoción y te va a llevar la meditación a decir, cambia. Cambia esa emoción que has sentido. Cambia esa conducta que has sentido. Cambia ese pensamiento que has sentido. Y te va a decir, dilo en este momento, cambia. El trabajo en el momento presente, en despierto, en tu día a día, es que tú imagines una situación en la que has estado pensando y sintiendo algo que quieres cambiar, para que cuando tú puedas imaginar esta emoción, también la imagines en la meditación. Pero no solo se queda ahí, te está diciendo, en tu día a día, como estamos hablando de una emoción que sientes constantemente, por lo tanto, los pensamientos y las conductas es lo que estás haciendo en tu día a día, te dice que seas consciente y que si te cachas en el momento haciendo eso, por ejemplo, chismeando en la cocina de tu oficina porque te estás protegiendo de que te están rechazando, que te sientes inseguro. Si te estás cachando haciendo eso, que te digas a ti mismo internamente, cambia, para que en la vida real también puedas cambiarlo. ¿Se fijan cómo estamos haciendo el trabajo despiertos y en la meditación? Porque lo estás haciendo en la vigilia y lo puedes hacer antes o después. Por eso es que si se fijan está después en esta parte. Lo puedes hacer antes y llevarlo a la meditación, o lo puedes hacer después de haber hecho la meditación, en donde te imaginaste dentro de la meditación ese escenario y te estás diciendo a ti mismo, cambia. Y si durante tu día, en esa tercera semana, te cachaste haciendo alguno de estas conductas, en ese momento cierras los ojos y dices, cambia. Porque estás haciendo consciente que estás teniendo de nuevo esa emoción, que estás teniendo de nuevo esa defensa, que estás de nuevo siendo tú, ese que quieres dejar de ser. Y por eso es que te dices a ti mismo, cambia. ¿Okay? Ese es el paso 6. Ahora, el paso 7 está en la cuarta semana. La cuarta semana es lo último. Déjenme lo muevo para acá. Ya estamos terminando. Tú estás iniciando todos los días con la inducción y del paso del 1 al 6. ¿Ok? La cuarta semana, vean, seguimos en el cambia. Porque cada vez que dices cambia, pierde poder en ti. ¿Ok? En la cuarta semana dice crea y repasa. Ahora, en esta semana te vas a concentrar en quién es esa persona que quieres ser, tu yo ideal. Hasta la cuarta semana te concentras en quién quieres ser. Te has concentrado las primeras 3 semanas en dejar de ser quién eres. Pero hasta la cuarta semana vas a escribir cómo quieres pensar, cómo quieres actuar, cómo te quieres sentir. Puedes ayudarte de qué personajes históricos admiras y cuáles son las características que te caen bien de ellos. No emulas la personalidad de alguien, solo reflexionas acerca de qué te cae bien, qué te llama la atención, qué admiras de esa persona, qué te gustaría tener tú. Porque el hecho de que admires algo de una persona no significa que lo quieres tener. Es probable, pero no es necesario. Pero si te das cuenta que sí quieres tener eso que esa persona tiene que admiras, entonces lo apuntas. ¿Cómo quieres ser recordado? ¿No? Esas son las preguntas que tienes que contestar para poder contestar cuál es mi yo ideal. Una vez que tú defines cómo sería tu yo ideal, define cómo piensa ese yo ideal, cómo actúa ese yo ideal, cómo sientes ese yo ideal, para que dentro de la meditación puedas
atraer a ese yo ideal. Porque dentro de la meditación, y déjenme ver si aquí lo dice. Sí, ahí está. Dentro de la meditación, tú ya diseñaste tu jardín, ya definiste si va a tener paciencia, si va a tener creatividad, si va a tener organización, quién va a ser ese yo ideal. Que puedes cambiar tu personalidad y no es lo que cambia, no es lo que creas, no es lo que te cayó de la vida. Dentro de la meditación, cuando pases al paso número 7, te va a decir repaso mental. Trae a tu mente quién quieres ser. Trae a tu mente una característica de ese nuevo yo que quieras recrear. ¿Cómo se siente ese nuevo yo? ¿Cómo es ese nuevo yo? ¿Cómo habla ese nuevo yo? Y te va a ir describiendo 3 escenarios en los cuales tú vas a tener la oportunidad de practicar en la meditación con un repaso mental quién estás siendo. En este proceso se está reprogramando tu mente. En este proceso estás reprogramándote quién eres. Esa persona nueva que estás siendo, que estás sintiendo, esa persona no está enferma. Esa persona tiene un trabajo. Esa persona vive en una casa. Esa persona tiene un coche. Esa persona que tú quieres ser, en el momento de la meditación te está llevando a crear esa realidad extendida de cómo te sientes, cómo piensas y cómo eres. Y cómo se ve tu entorno de ese nuevo ser. Porque no puede ser el entorno que tienes actualmente. Esa nueva persona que estás imaginándote, que estás repasando mentalmente ser dentro de la meditación, tiene un espacio. Esto que estás viendo aquí no está apuntado en ningún lado. ¿Recuerdas que el trabajo de las semanas es apuntar cosas para que las puedas tener claras y llevarlas a la meditación? Bueno, cuando tú estás repasando quién es ese yo ideal, tú no apuntaste nada de lo que tiene o esa persona es en ese momento, porque ese es el momento creativo y expansivo que se está dando y generando en la meditación. Cuando llegues a este punto de la meditación te va a ir describiendo en el escenario cuál es tu entorno, cómo se ve tu entorno, cómo te sientes. Y por eso es que llegas a no sentir una enfermedad si estás enfermo, a tener una casa diferente a la que tienes, a tener un coche diferente al que tienes. Lo físico, lo material es una consecuencia de quién eres. Por eso es que defines primero quién eres en la meditación y lo repasas mentalmente para que luego, no mágicamente, pero manifiestes lo que aparece en tu meditación y eventualmente va a aparecer en tu realidad cuando estés despierto. ¿Que no apareció al día siguiente? No va a aparecer al día siguiente. Va a aparecer cuando tenga que aparecer. ¿De acuerdo? Cuando te despiertas, terminas la meditación y das gracias y abres los ojos. No sé por qué siempre digo despiertas, porque en realidad no te puedes dormir en la meditación. De hecho, te dice que no te duermas en la meditación. Pero cuando abres los ojos y terminas la meditación, tienes que sentirte distinto. Esto va a pasar en la 4ª semana. No va a pasar en la 3ª, ni en la 2ª, ni en la 1ª, porque hasta la 4ª semana estás pasando a quién quieres ser. Estás repasando tu yo ideal y estás repasando cómo piensa, cómo siente y quién eres en tu yo ideal. Y hasta la 4ª semana, cuando abres los ojos, es cuando te sientes distinto. Si tú abres los ojos y no te sientes distinto, algo te interrumpió. Si algo te interrumpe en la meditación, pasas del estado alfa al estado beta. Del estado alfa de creación al estado de alerta. Por eso es que te piden que estés en un espacio, tú solo, en tu tiempo, que nadie te vaya a interrumpir y que no tengas ninguna preocupación. Y por eso es que primero se practica con la inducción la 1ª semana para que sepas qué cosas pueden surgir en la meditación y que tengas que escribir o dejar de lado para que puedas mantener el proceso. Este proceso de la meditación, completa, lo haces con una emoción
hasta liberarla. No importa que te tome 3 meses, 6 meses, 1 año, años. No importa. No importa el tiempo que te quede. Y ahí es donde está el problema de estos trabajos, ¿verdad? Porque queremos cosas instantáneas. Queremos un cambio inmediato. Queremos pasar de la 4ª semana, despertarnos y ser nuevos, tener coche nuevo, no tener ninguna enfermedad ni nada. Joe Dispenza no le pone tiempo. ¿Puede sucederte en 1 semana? Podría sucederte en 2, podría sucederte en 1 mes, podría sucederte en 1 año. Él está describiendo que en donde buscas si no hay otra emoción que estás sintiendo que tengas que liberar. Te dice que busques la que más sientes porque las emociones no vienen separadas. Las emociones vienen juntas. Si liberas la más fuerte, es posible que también estés liberando otras. Pero de todas maneras es un trabajo constante en el cual estás reafirmando quién quieres ser. Por esa razón, las emociones negativas que sigues sintiendo, seguramente las quieres liberar. Cuando ya liberaste una de ellas, te regresas a liberar la siguiente y vuelves a hacer el mismo proceso en las meditaciones. Identificas una emoción que no te gusta, identificas esa emoción ahora donde la sientes, puede ser en otro lugar distinto, qué pensamientos has estado teniendo, qué estados mentales has tenido, la admites dentro de la meditación ante esa fuerza, la admites en voz alta, la entregas a ese ser superior, te preguntas en qué te ha limitado. Te pones a pensar claramente si de a de veras te ha limitado, qué pensamientos limitantes has tenido, qué conductas limitantes ahora te está generando. Y ahora dentro de la meditación vas a sentir como esa emoción que te limita, la liberas dentro de la meditación y se la dejas a un ser, a ese en el que tú creas, a ese se lo liberas. Y una vez que lo liberas, te sigues concentrando en todas esas pensamientos limitantes y todas esas conductas limitantes que has estado teniendo, que has sido, para también soltarlas. Las admites, que es todo esto que estamos viendo aquí, las admites y las liberas. ¿Ok? Admites estas limitaciones y liberas esas limitaciones y das gracias porque estás liberando esa limitación. Y sin limitaciones, sin esta limitación que acabas de entregar, pasas a traer eso que quieres ser, ese yo ideal en el que te quieres convertir. Piensas cómo es esa persona en la que te quieres convertir. Te sientes como esa persona. Te preguntas cómo te debes de comportar, qué debes de sentir, qué debes de pensar, qué debes de hacer. Y repasas mentalmente escenarios que te permitan sentirte como esa persona, como ese yo ideal quieres ser. Para que entonces, pensando en esas situaciones, puedas dar gracias por esa meditación y abrir los ojos y sentirte en un nuevo estado. Conforme más practiques esto, vas a poder llegar cada vez más a cuando estás sintiéndote como quieres ser, siendo como quieres ser, hablando como quieres ser en esos escenarios, poder llevar esa nueva vida, esa persona que eres, que tiene esa persona. Si tú eres una persona expansiva, una persona que no guarda rencor, una persona alegre, que no se enoja tan fácilmente, que no se deja sacar de sus casillas fácilmente por una persona, esa persona no está enferma, esa persona no tiene dolor en el cuerpo, esa persona puede bailar, puede correr maratones, puede viajar. Esa persona tiene una vida, cómo es su vida, y entonces te puedes imaginar la vida que quieres tener.
Ese es el proceso de la meditación. Conforme vayas haciendo este proceso, no vas a necesitar que una grabación, ni con la voz de Joe Dispenza, ni en YouTube, ni con la mía, te diga qué debes hacer, porque tú vas a seguir ese proceso natural en el que te vas a convertir. Este proceso no se va a dar en las 4, ni en las 6 semanas, ni en las 8 semanas, y no da un tiempo. Joe Dispenza ni nadie te va a decir, pues mira, si tú lo haces durante 3 meses todos los días, seguro vas a ver un cambio. No, es un proceso de por vida. Hasta que tú decidas que ya no quieres cambiar nada porque tienes la vida que quieres.